Vamos a seguir trabajando el tema que hemos estado viendo a lo largo de todo el mes. Hemos estado disertando sobre un tema bien interesante y su orientación y el centro del tema lo hemos basado en el rechazo, cómo el rechazo, el espíritu de rechazo puede influir en la vida de nosotros de tal manera que distorsiona el propósito de Dios para nosotros. Es una de las emociones más castigadoras, por decirlo de una forma, y que muchas personas hoy en día, no solamente en el ámbito secular, sino también en el ámbito espiritual, lo hemos vivido a lo largo de nuestros años de vida y de experiencia, y que de alguna manera nos ha pasado la factura, porque eso afecta el carácter, afecta nuestra forma de desenvolvernos en la vida, y también afecta nuestro desarrollo y nuestro devenir en áreas espirituales. Fíjese, lo hemos hablado, lo hemos explicado muy bien, cómo se manifiesta el rechazo. Y una de las cosas que dijimos es que el rechazo es un semillero, hemos dicho, como frase, donde los espíritus demoníacos muchas veces se aprovechan para sembrar su semilla de odio, de resentimientos, de dolores, para que con el tiempo podamos nosotros desarrollar amargura con los años. Por eso esos son temas importantes que también la iglesia necesita hablar y necesitamos conversar. La semana pasada estuvimos hablando de alguna de esas manifestaciones, y son muchas son las manifestaciones en las que el rechazo se presenta. La semana pasada hablamos de una de ellas, que era el temor, y nos enfocamos cómo el temor se manifiesta en la vida de nosotros y cómo podemos superar y vencer el temor como resultado del rechazo que hemos experimentado. Hoy vamos a hablar de otra de las manifestaciones del rechazo. Vuelvo y repito, son muchas, y por supuesto no voy a poder hablar de todas porque realmente abarca mucha información con respecto a esto, pero he querido tomar quizás 2 o 3 de las más importantes para que nos pueda ayudar de ilustración a lo que nos afecta, cómo esto nos puede afectar, como vuelvo y repito, a la vida de nosotros, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida ministerial y en todo lo que tiene que ver con nuestro entorno. Así que hoy vamos a hablar acerca de otra de las manifestaciones que se llama el orgullo. Es otra de las manifestaciones en la que el rechazo se presenta, se manifiesta. Y para mí en esta mañana yo quiero que podamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé gracia para poder explicar esto. Yo he querido enfocarme en otra línea muy diferente a otros temas que he escuchado y que he visto sobre el orgullo, aunque el orgullo es lo mismo, pero he querido presentárselos de alguna otra forma, quizás un poco diferente, para que lo podamos ver mejor, para que lo podamos entender mejor, cómo el orgullo se puede manifestar en la vida de nosotros sin darnos cuenta, y por qué no decirlo también en algunos otros casos dándonos cuenta. Reaccionamos a través del orgullo como un mecanismo de defensa, como una forma de autoprotegernos para evitar de que nos sigan haciendo daño. ¿Okay? El orgullo entonces lo presentamos como una primera carátula frente a nosotros para crear algún tipo de barrera o de limitación entre las personas que pueden hacernos daño y entre nosotros, que en algún momento hemos sufrido daño por esto.
Yo quiero que leamos un pasaje bíblico que se encuentra allá en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Recuerden que hemos estado utilizando la experiencia de Israel. ¿Se acuerdan? Hemos utilizado a Israel como modelo de nuestro personaje que fue rechazado, que vivió el vituperio y vivió el dolor y el rechazo y todo lo que tiene que ver con el desprecio de las naciones. Y fue la razón por la cual Israel fue cautiva y fue una nación que estuvo bajo el cautiverio y bajo la opresión por mucho tiempo por diferentes naciones. Y esto es un ejemplo que hemos utilizado, la experiencia de Israel, cómo Israel vivió bajo el cautiverio y cuáles fueron las reacciones de Israel frente a estos ¿cómo se llama? A estos golpes que les dio la vida. Así que vamos a utilizar Deuteronomio capítulo 8, para los que pueden leer en el mural. Yo estoy en la versión NBI, yo voy a ayudarlos a leer porque el pasaje es largo, es un relato largo. Vamos a leer 25 capítulos, les pido paciencia, por favor. No, 25 capítulos no. Oye, pero ustedes todos me lo creen, ¿eh? Qué barbaridad, ya Ana estaba abriendo la Biblia para... Bueno, es un relato de varios versículos, pero no tan largo. Deuteronomio capítulo 8 dice así. Pongámosle atención a este pasaje porque vamos a analizarlo, tenemos tiempo para eso. Vamos a analizar el pasaje y quiero que extraigamos de ahí enseñanzas, extraigamos de ahí cosas interesantes que nos van a servir para la vida. Atención. Le dijo Jehová a Israel: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas. Atención que hay una coma ahí. Hace una pausa. Para que vivas. Es que no se puede vivir sin la palabra de Dios. El ser humano no ha querido entenderlo, pero no se puede vivir bien sin la palabra de Dios. Dice, para que vivas, apliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Verso 2. Recuerda, quiero que marquen en su Biblia esa palabra, recuerda. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Marque la palabra humilló. Van a tener que marcar todo porque... Y te puso a prueba. Marquen en su Biblia otra vez, a prueba. ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Verso 3. Te humilló otra vez y te hizo pasar hambre. Oiga, eso me hizo detenerme porque me hace pensar que Dios en algunas ocasiones nos hace pasar necesidades, como la escasez, como la enfermedad o la ausencia, como la soledad, porque Él quiere ver, examinar lo que hay en el corazón. ¿Están entendiendo? Y te hizo pasar hambre, pero luego, eso me gusta, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados te habían conocido. En otras palabras, Dios te lleva al proceso del sufrimiento, del dolor, para humillarte, pero lo que Dios realmente busca es que después de ese proceso doloroso de humillación, te pueda exaltar. ¿Están viendo? Dios te permite pasar por procesos difíciles, por situaciones duras en la vida, por conflictos, por situaciones que realmente son muchas veces hasta vergonzosas,
Pero lo que busca Él es humillarte para luego exaltarte. ¿Lo ven cómo trabaja Dios? Ok. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, no, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Verso 4. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Verso 5, marquen en su Biblia, reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas de higueras y granados, dice, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacará cobre. Verso 10. Atención lo que dice el verso 10. Porque ya Dios está dando por hecho esa bendición. Ya Dios está dando por hecho de que van a ser procesados, de que pasaron por el desierto con un propósito de poder examinar el corazón para ser humillado y luego ser exaltado, pero que hay una bendición de Dios para ese pueblo garantizada. Porque mira lo que dice el verso 10. Cuando hayas comido. Lo está dando por hecho. ¿Qué me habla de esto? De que Dios trabaja con procesos. Dios trabaja en la vida de nosotros para enseñarnos. No para dejarnos en el desierto tendidos. No es el propósito de Dios. Probablemente pueda ser el propósito de algunos, sí, quedarse en el desierto. Hay gente que se acostumbra en el desierto. Pero el propósito de Dios no es que nos acostumbremos a vivir el desierto, sino que pasemos allí por un proceso de aprendizaje, de humillación, para luego ser exaltados, para luego ser bendecidos, para luego ser prosperados. ¿Están entendiendo? Cuando hayas comido y estés satisfecho, atención, importante esto, alabarás al Señor tu Dios por toda la tierra buena que te habrá dado. Verso 11, pero ten cuidado, otra vez, marquen en su Biblia, de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, y cuando hayas multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayas aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas. Atención al verso 14, porque se los marqué en amarillo para que lo metiéramos en la cabeza. No te vuelvas orgulloso, ni te olvides al Señor tu Dios. Porque el problema de nosotros los seres humanos es que una vez haber pasado por un problema, por una crisis, por una dificultad, y una vez hemos sido bendecidos, prosperados, se nos olvida de dónde hemos venido. Y salta el orgullo. Eso no le pasa a la gente que por lo generalmente ha venido de abajo, como yo. Y que cuando de repente Dios te prospera y te bendice, ya se nos olvida todo lo que, de dónde hemos salido, y ya nosotros ya no queremos pisar el piso, ya queremos mirar a la gente así por los hombros, ya queremos menospreciar al que no tiene nada. Bueno, es que eso es lo que Dios está explicando. No te olvides. No te olvides de dónde saliste. No te olvides quién fue el que te dio todo lo que tú tienes ahora. Y no permitas que el orgullo, la vanidad, el egocentrismo se te levante. Dice, ¿quién te sacó de Egipto, de la tierra de donde viviste como esclavo?
El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca, sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de lo más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba otra vez, para que a fin de cuentas te fuera bien. ¿Están viendo? Dios utiliza el proceso de la humillación, del dolor, de la escasez, de la prueba, para que nos vaya bien. Esta riqueza, dice, así te humilló y te puso a prueba para fin de que cuenta de que todo te vaya bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza, esta bendición, este fruto, lo que has recibido, las casas, las posesiones, no se te ocurra pensar que es fruto. Dice que es fruto de tu poder, mi poder y de la fuerza, es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Dicen amén a su palabra. Permítame hacer una oración corta. Bendito Dios, en esta mañana, permite que tu santa palabra nos pueda ministrar, nos pueda confrontar, pero también nos pueda edificar. Que seamos edificados como hijos tuyos, que podamos entender el corazón de Dios tras las letras de tu palabra que han sido transmitidas para que aprendamos y para que crezcamos. Bendice a los que están aquí, abre sus mentes, sus entendimientos. Ayúdame a mí con facilidad de palabra, con revelación, con claridad, con transparencia, con misericordia, con amor, poder transmitir tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y decimos amén. Bueno, hemos estado hablando, como les mencioné, del espíritu de rechazo y sus repercusiones a la vida de las personas, como explicamos. Hemos visto cómo los demonios, los espíritus satánicos se aprovechan del corazón árido de muchas personas, de la debilidad del corazón de muchas personas, para sembrar todo tipo de sentimientos antagónicos y sentimientos negativos para nosotros, que lo único que hacen es ser un tipo de barrera, esas emociones, esos sentimientos, que no permiten que Dios se manifieste en la vida de nosotros como Él realmente le gustaría hacerlo. Porque nuestras emociones negativas, nuestras emociones que no son buenas muchas veces, lo único que hace es desplantar, es inicar, repeler todo lo que tiene que ver con lo que Dios tiene para nosotros. Una de esas barreras que estoy mencionando y que lo que vamos a trabajar ahorita con este pasaje que acabamos de leer es la barrera del orgullo, el egocentrismo. Porque estas emociones que estoy hablando son emociones tan sutiles y son emociones que vienen del mismo infierno, que realmente nacen del corazón de Satanás. Recuerden, y no lo voy a tocar aquí ni lo voy a desarrollar porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero fue el orgullo de Satanás por la cual fue lanzado del reino. Dios lo lanzó por un corazón orgulloso, porque el orgullo nos hace de alguna forma parecer fuertes. Es una emoción que es una especie de juguete que utiliza muchas veces el rechazo para hacernos aparentar lo que no somos. El orgullo nos hace parecer fuertes, nos hace parecer más determinantes en la vida, nos hace parecer más estables,
Pero en el fondo es una especie como de campo magnético que busca evitar que mostremos nuestra fragilidad ante otras personas. Y lo que busca es simplemente proteger nuestra vulnerabilidad y hacer ver que otras personas no se percaten de nuestro dolor. Y el orgullo es una forma de presentar una carátula, una imagen de alguien que en realidad no somos. Ahora, permítame decir esto porque creo que hay muchas cosas que podemos mencionar sobre esto, pero que para mí he tratado, como les dije, de extraer las cosas, los puntos más importantes para poder esbozárselo. Los seres humanos nos acostumbramos a ver lo superficial. Los seres humanos nos acostumbramos a ver las cosas que solamente están aparentemente, exteriormente de las personas. Por ejemplo, las personas que lloran por dentro. Las personas que lloran por dentro y en el corazón, pero que no son capaces de brotar una sola lágrima. Lloran, pero no son capaces de botar lágrimas porque no quieren que nadie los vea llorando. Personas que muestran una sonrisa como el Guasón, pero en su mente están odiando la forma como te peinaste el cabello. Pero quiero que sepan, Dios sí mira adentro. Dios mira lo que las personas de afuera no pueden ver. Y voy a decir todavía, voy a ser un poco más franco. Nosotros también podemos mirarnos por dentro. Nosotros podemos discernir si nuestra sonrisa es franca o no. Y también podemos discernir muy bien si nuestro llanto es franco o no. Nosotros podemos esconder de las otras personas muchas cosas probablemente, pero de Dios no lo podemos esconder. Ni mucho menos de nosotros, porque muchas veces nosotros sabemos y entendemos muy bien lo que sentimos y pensamos. ¿Qué pasa con las personas que son orgullosas? Las personas que experimentamos el orgullo tendemos a decir lo siguiente: no me voy a dejar de los demás. O yo soy el único que he dicho eso. No, yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar de él, me voy a dejar de ella. No me voy a dejar de ella porque me han hecho sufrir toda la vida y necesito ser fuerte. Tengo que demostrarle que no necesito de él o de ella. Yo me basto por mí solo. Yo lo veo como me están viendo con cara de chichigualotes. Yo soy el único pecador aquí. Él no sabe con quién se está metiendo. Oiga, eso lo he dicho yo. Mire, lo que yo he puesto ahí son los ejemplos de mí mismo. Él no sabe con quién se está metiendo. Yo puedo acabar con él en un solo clic de los dedos. No se imagina que yo puedo, nada más con chaquetear los dedos, puedo acabar con su futuro. Quiero que sepan, otros tienden a no decir nada. Usted no los verá diciendo este tipo de frases, pero lo demuestran. Tienden a vestir ropas caras, a frecuentar lugares de opulencia, a comprar artículos de alto valor como un carro o una casa más cara del barrio, del lugar donde viven, aunque sobrepase su capacidad de pago. Hay gente que se endeuda por lucir los mejores atuendos,
por obtener las mejores posesiones, ir a los mejores restaurantes, pagar todo lo que puedan pagar, poniendo la tarjeta de crédito hasta no más. Y dejan de comer por mantener la apariencia. Porque la apariencia es más importante que su realidad. Uf. Ese es el ser humano. Ahora, escúcheme. Cada uno de estos comportamientos, quiero que sepan, provienen del rechazo de una sociedad. Probablemente usted pueda decir, bueno, pero yo en mi infancia nunca fui rechazado. Yo probablemente mis padres me acogieron, me abrazaron, yo tuve la bendición de tener hermanos saludables, de tener gente que me apreció y me amó. Pero yo quiero que tú sepas que tú y yo vivimos en una sociedad que sí rechaza. Una sociedad que nos rechaza y nos desvalora por la pobreza. Que nos desvalora por el color de piel, que nos desvalora por si obtuviste un título universitario o no, o qué nivel de título, si tienes una maestría o no tienes una maestría, no te valoran de la misma forma. Vivimos en una sociedad exclusiva, excluyente, una sociedad en la que todos los días, de alguna forma, experimentamos algún tipo de rechazo. Somos rechazados porque, bueno, precisamente porque el tipo de trabajo que tienes, de repente no eres un médico, no eres un cirujano y tú eres un obrero. Y no tratan de la misma forma al cirujano que al obrero. Esa es la sociedad donde tú y yo vivimos, en la que tú y yo compartimos todos los días. Y de alguna forma tú y yo experimentamos el rechazo. Sabemos lo que es el rechazo. Lo vivimos a diario. Vivimos el rechazo de los jefes. Yo escucho a mi esposa muchas veces decirme las experiencias que tiene en el trabajo. A Marcelo, a Michelle, que son los que quizás más converso de esto. Y cada vez que yo escucho cada una de sus experiencias, digo, este es el rechazo de la sociedad. Excluir. Y quiero que sepan, aunque usted no lo crea, esas experiencias que vivimos todo el día, lo sufrimos y lo reflejamos. Porque muchas veces nosotros rechazamos porque hemos sido rechazados. Y sin darnos cuenta, empezamos a practicar los mismos comportamientos y las mismas prácticas, porque esto es algo que contamina, es algo en la que diariamente nos vemos involucrados y envueltos en diferentes circunstancias y diferentes escenarios de la vida. Y yo quiero que sepan, porque por eso para mí era importante traer el ejemplo de Israel, porque en eso era lo que radicaba la soberbia. En eso era que radicaba el orgullo de la nación de Israel, que había sido golpeado por muchas naciones, habían sido rechazados, habían sido violentados y ellos se habían acostumbrado al rechazo. Escúchame, cuando el pueblo de Israel estuvo por el desierto esos 40 años, ¿usted sabe qué hizo Israel? Lo único que hizo Israel fue sacar a relucir el rechazo de 400 años de cautiverio. Cuando tú empiezas a examinar el comportamiento de la nación de Israel en el desierto, ¿por qué Israel se quejaba? ¿Por qué Israel no estaba satisfecho? ¿Por qué Israel tenía tantos problemas con Moisés?
¿Por qué Israel era desobediente? ¿Por qué Israel no se conformaba? ¿Por qué Israel no entendía lo que venía más adelante, sino que quería regresar a Egipto? ¿Por qué Israel se comportaba de todas esas formas y de esa manera? Simplemente era el resultado de una experiencia de rechazo vivida por 400 años de esclavitud, donde fueron violentados, donde fueron amenazados, donde fueron rechazados, donde fueron abusados. Y ellos sacaron lo que dice ahí, lo que leímos, sacaron lo que tenían en el corazón. Y cuando Dios los llevó al desierto con el propósito de ser, ¿cómo podríamos decir esto? Cuando tú pasas por una máquina para descontaminación. Los pasa por el desierto para ser descontaminados de todo el dolor, de todo el sufrimiento que habían vivido, porque así les iba a ser imposible poder entender el propósito de Dios. Les iba a ser imposible lo que nunca entendieron, porque jamás lo entendieron, de que había un Dios que sí los podía amar, de que había un Dios que no estaba dispuesto a rechazarlos por quienes eran o por lo que tenían. Dios los rechazó por lo que hacían, pero no por los que eran y lo que tenían. Dios siempre fue para Israel un Dios incluyente. Fue un Dios de amor y de misericordia. Los sacó del cautiverio para llevarlos hacia una tierra prometida que les diera leche y miel y que les diera tierras y posesiones y bendiciones. Ese era el plan de Dios y ese era el propósito de Dios. Pero Israel, el orgullo no los dejó. El orgullo, la soberbia de Israel fue mayor que lo que Dios les propuso. Ahora, déjeme avanzar con esto porque es importante. ¿Cómo sabemos que Israel era una nación orgullosa? ¿Cómo podríamos decir que Israel era una nación soberbia, orgullosa? Bueno, por lo que el propio Dios declaró allá en Éxodo capítulo 32, verso 9 al 10. Escuche lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mira el calificativo que Dios le da a Israel y le dice: pueblo de dura cerviz. ¿Sabe lo que significa dura cerviz? Ahí más abajo está. Significa terco, significa rebelde, significa orgulloso, significa de duro corazón. Ahora, yo me preguntaba, escuchen, ¿cómo es que una nación que vivió 400 años de cautiverio, en la que fue abusado, fue enajenado, fue vituperado, fue abusado, vivió en escasez? Eso era lo que era un esclavo. Nunca tuvieron nada. ¿Cómo es que eran orgullosos? Porque mientras menos tienes, más orgulloso eres. Porque mientras más carencias tengas, más orgullo siembras. Mientras menos poseas, más posibilidad tienes de desarrollar orgullo. La nación de Israel se autoprotegió. Puso su carátula protectora. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito a Moisés.
Yo no necesito ninguna tierra prometida. Lo único que yo necesito es que me devuelvan a mi casa donde yo estaba comiendo las ollas de carne. Yo no necesito que Dios me ayude. Yo no necesito presencia de Dios. Yo no necesito nada de eso. Yo lo único que necesito es que me regresen a mi casa. Vuélveme allá. Vuélveme a mi esclavitud. ¿Cómo que vuélveme a mi esclavitud? La posición de una mente dañada, de una mente destruida, de un corazón destruido, producto de un rechazo que se vivió, de la cual nunca quisieron reconocer. El problema de esto, cuando no queremos reconocer nuestras debilidades, cuando no queremos reconocer nuestras carencias, cuando no queremos reconocer que hemos venido de situaciones difíciles en la vida. Mire, y le voy a decir algo. He observado en mis años de experiencia, de tratar con gente, que hay gente que habla de sus carencias, escúcheme, hablan de su pobreza, que vivieron muchos años atrás, de que fueron niños que fueron maltratados, y lo hablan con tal cosa que en realidad no es una forma de demostrar humillación. Lo hacen de una forma simplemente de orgullo. Y hablan de sus debilidades y hablan de sus cosas. Ustedes no ven gente que lo primero que hablan de su testimonio. ¿Cuál fue su testimonio? Bueno, es que yo fui homosexual cuando no sé qué hace años atrás y yo viví en las peores paupérrimas y no sé qué. Y esa es su forma introductoria. Yo no estoy diciendo que uno no puede contar su testimonio, pero a veces uno necesita discernir cuáles son las intenciones del corazón. A veces tratamos de, más que todo, no de contar algo que realmente nos pueda avergonzar, sino tratar de levantar el ego para que vean los demás que yo he sido más sufrido, que yo sí soy el más, que ha tenido más dolores y más, ¿sabes qué? La he pasado peor que tú y bueno, ahora mira cómo me tiene Dios. Eso no es humildad. Pero el orgullo es una carátula, es una forma de tapar y esconder lo que realmente tenemos por dentro. Entonces, esa fue la razón por la cual Dios le dice: te pasaré por el desierto, y te hice pasar por el desierto para que pudiésemos ver lo que hay en el profundo de tu corazón. Porque a Dios lo que le interesa es que nosotros podamos ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Lo que podamos examinar, lo que realmente está dañando e interponiéndose en mi relación con Dios, en lo que Dios quiere lograr conmigo a través del proceso. Y poder desenmascarar realmente la emoción que no nos está catapultando hacia lo que Dios quiere por delante. Quiero que sepan, una de las peores cosas que Dios le hace imposible, escúchame, porque uno dirá, bueno, para Dios no es nada imposible. Pues yo sí creo que hay cosas que son imposibles para Dios desde el punto de vista de nuestra negación. Cuando el ser humano se niega a demostrarse a Dios y presentar prístina y transparente, porque Dios es así. Dios no tiene dobles caras. Dios no es como nosotros muchas veces los seres humanos que tenemos doble cara. No, Dios nos habla tal como son las cosas y se nos presenta tal como Él es. Y Dios, cuando se nos revela, nos habla de nuestro corazón y nos desnuda tal como somos, porque Él quiere sacar lo que realmente hay. Pero cuando te niegas y dices: no, yo no necesito que nadie me ayude, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nada, yo no necesito que nadie me diga nada, ni que nadie me enseñe nada. ¿Sabes? Lo único que estamos haciendo es entorpeciendo el proceso de Dios de llevarnos hacia la tierra prometida. Porque el orgullo, dice la Biblia, que Él mira de lejos al orgulloso.
Ahora, permítame porque necesito avanzar. Me queda poquito, me queda media hora. Ahora, note. Dios le dice a Israel. Ahora sí me gustaría que me pusieras el pasaje nuevamente, el primero. ¿Dónde está? Allí, por favor. Exacto, déjamelo ahí. Fíjense, escuchen esto porque es muy importante. Dios los llevó al desierto para probarlos y ponerlos a prueba. Eso lo vemos en el verso 2. Pero hay algo aquí que es característico. Hay algo aquí que Dios le está tratando de hacer ver a Israel. Y hay una palabra clave en este pasaje. Hay una palabra que es denominador común en todos los versículos, en su gran mayoría. Está mencionado más de 7 veces en el pasaje. Escucha. Y es la palabra no te olvides. ¿Por qué? Porque lo único que encontró Dios en el desierto fue en Israel. Encontró un corazón soberbio, encontró necedad, encontró orgullo, encontró ego. Y él quería asegurarse de que Israel entendiera, esta nueva generación que estaba naciendo, la que estaba a punto de cruzar hacia el otro lado, que entendiera, que no se olvidara de dónde habían venido, que no cometieran los mismos errores que habían cometido sus padres, sino que no se olvidara de dónde había venido, de quién les había dado todo lo que tenían y de dónde provenía todo lo que ellos habían obtenido. Cómo habían salido de Egipto del cautiverio por 400 años y Dios los había llegado hasta ese punto. Esa palabra no olvidarse me habla de un principio importante que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos saber y entender para desarraigar el orgullo por el rechazo. No se nos puede olvidar. Y uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que somos muy fáciles de olvidar. Olvidamos las cosas, olvidamos nuestros orígenes, olvidamos quién nos levantó, quién nos sustentó, olvidamos quién nos ha enseñado, nos olvidamos del maestro, nos olvidamos del pastor, nos olvidamos de los líderes, nos olvidamos de papá, de mamá, nos olvidamos de muchas cosas, porque en el fondo la palabra olvidarse significa una manera de ser desagradecido. El que olvida es desagradecido. El que olvida es una persona que no valora, es una persona que ha desvalorado lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha entregado. Y es una persona que se convierte en egoísta porque piensa que todo lo que ha obtenido lo ha obtenido por sus propios méritos, cuando en realidad no ha sido así. Yo no sé si usted está entendiendo. El principio del orgullo, la base del orgullo, descansa en el pensamiento del olvido, en no recordar, en no tener memoria de dónde yo era y dónde estoy y a quién y a quiénes debo agradecer. Por eso Dios le dijo a ellos: no se olviden, porque a ustedes fácil se les olvida todo. Ustedes se les ha olvidado que yo fui quien los saqué de Egipto. Usted se les ha olvidado que yo fui quien les dio maná. Usted se les ha olvidado que fui yo quien les dio agua en el desierto. Usted se les olvidó que yo fui quien les puse calzado. Y ustedes se están llenando la boca de que ustedes tienen cosas y se han olvidado de mí. Y ustedes creen que han conseguido todas esas cosas por sus méritos. Y se les ha hinchado el corazón de orgullo. Ay, bendito Dios, ayúdanos. Esa es la razón por la cual creyentes como nosotros necesitamos ser humillados. La humillación es necesaria porque nosotros tenemos sobre nuestros genes, todos, tenemos una tendencia al mal que heredamos de Satanás, que se llama orgullo. Y cuando dice la Biblia,
te humilló y te hizo pasar hambre. Usted puede cambiar esa palabra hambre por enfermedad, soledad, abandono. Las cosas no te salen bien siempre. Tú puedes ver las formas que muchas veces Dios va a utilizar en el proceso de tu crecimiento y desarrollo para humillarnos, para bajarnos. Porque quiero que sepan, nadie va a poder servir a Dios a un alto nivel. La única forma como vas a poder servir a Dios es cuando estás bien bajito, cuando estás en el suelo, cuando no se nos hincha el corazón porque nos elevaron un poquito y nos pusieron en una posición un poquito más arriba en el trabajo. Ahora estoy en esta posición, ya antes era oficinista, ahora soy supervisor. Ahora se me hincha el corazón porque, ¿sabes qué? Ahora todo el mundo va a tener que mirarme y verme. Y todo el mundo va a tener que respetarme porque me la hicieron. Ahora me toca a mí hacérselas a ellos. Esa actitud es con la que Dios necesita trabajar. Y por eso mucha gente no puede ser elevada a ciertos niveles, a ciertas posiciones, porque todavía están en el proceso de humillación, están en el desierto, pasando por situaciones difíciles y duras, para que Dios entonces empiece a bajarte lo suficiente. Y de repente tú empiezas a decirle a Dios: Señor, pero ¿cuándo voy a salir de esta situación difícil? ¿Cuándo voy a salir de esta situación en la que estoy en la ignominia, en la que nadie me mira, en la que nadie me ve, en la que nadie me toma en cuenta, en la que qué pasa, que yo no sé, que no soy importante? Pues Dios te dice que no se trata de que tú, se trata de que tú te bajes al piso, porque más importante es servir que ser servido. Más importante es ayudar que ser ayudado. Es más importante dar que recibir. Cuando nosotros empezamos a entender eso, producto de la humillación y del dolor y del fracaso, estaremos entonces en el proceso de Dios hacia el avance. Porque dice el pasaje allí: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que Dios va a lograr después que tú has sido procesado por el dolor, por el sufrimiento, por las situaciones difíciles en las que nadie te toma en cuenta? Después lo que Dios quiere hacerte es alimentarte a la manera de Él. Mira, nosotros necesitamos entender que lo que Dios y lo que tú recibiste en el proceso, tu alimentación, tu progreso, tus bendiciones, no es nada comparado a lo que Dios espera darte después, cuando tú empieces a crecer y a elevarte a la estatura del varón perfecto. Cuando tú y yo entendamos que Dios está procesando nuestro orgullo para hacernos humildes delante de su presencia, seremos mejores servidores, seremos mejores personas, seremos mejores personas en el proceso, y Dios podrá utilizarnos, porque no habrá queja, no habrá lamento, no habrá llanto, no habrá gente quejándose ni diciéndote por cualquier bobería, diciéndole a Dios: pero Señor, pero ¿por qué esto? Y Señor, ¿por qué lo otro? Dios no tiene tiempo para eso, señores. Dios lo que necesita es gente obediente, gente que entienda que tiene que caminar, que tiene que avanzar y que tiene que servir. Esto no se trata de posiciones, sino de funciones. Dios está buscando gente con funciones, gente que quiera hacer cosas, no gente que quiera ser elevada. Ahora escuche esto. Déjeme mostrarle esto, porque yo quiero que podamos verlo como el Señor se los explicó a Israel. ¿Cómo es el orgulloso? ¿Qué es lo que Dios estaba tratando con ellos ahí? Su soberbia, su orgullo. Y sabe, el orgulloso, dice allí, por lo que yo he podido ver, el orgulloso, y si me lo pasas al otro, sí, ahora sí, al otro, ahí, características del orgulloso. La primera característica: el orgulloso no es obediente, es rebelde, no sigue las instrucciones. Mira lo que dice el verso 2, pónmelo ahí. Dice: para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. La primera característica del pueblo de Israel orgulloso. Dios quería ver si realmente eran obedientes. Por eso te voy a pasar por el desierto.
Si realmente eres obediente a mis mandamientos, si eres obediente a mis preceptos, si realmente vas a seguir mis instrucciones o vas a seguir las... Si realmente tú te vas a sujetar a lo que yo te digo que tú tienes que hacer, o tú te vas a sujetar a tu voluntad, a tus propósitos, a tus planes. ¿Qué es? Déjame probarte en el desierto. La primera característica de alguien orgulloso es alguien que no se sujeta a la palabra de Dios, no se sujeta al orden, no se sujeta a la guianza, a la dirección. Siempre Dios pondrá a alguien que te guíe, quiero que sepas. Siempre Dios va a poner a alguien por encima de él para que te dé orientación y te dé dirección. Quiero que sepan que lo he aprendido así, lo aprendí de muchos años, lo aprendí en Exploradores del Rey. Para saber mandar hay que saber obedecer. Primer principio. Y he entendido que, ¿sabe qué? De que yo necesito gente que me diga las cosas, gente que me pueda orientar en el ministerio, gente que me pueda decir, no, pastor, tú no lo estás haciendo bien, discúlpame, te estás equivocando, déjeme aconsejarle, esto debe hacerlo así, de esta forma. Quiero que sepan, lo he recibido muchísimas veces, donde me han señalado mis errores, me han señalado, aquí te equivocaste, la embarraste, pastor, tiene que hacerlo de otra forma. Y tener la humildad de poder reconocer que necesitamos dirección y guianza y que no nos lo sabemos todas, que necesitamos que alguien nos diga cómo hacer las cosas muchas veces, porque Dios va a utilizar gente, Dios va a utilizar formas y patrones para hablarte, para dirigirte, pero tú no puedes ser rechazado y decir, ¿sabes qué? No quiero que nadie me diga nada, yo no necesito instrucción de nadie porque yo para eso soy ingeniero, soy arquitecto y he aprendido todas las ciencias y toda la geología y toda la arqueología que sepa. En esto no funciona así. O eres dirigido por Dios o no puedes estar en el equipo. Tienes que estar dirigido por la palabra de Dios y tienes que sujetarte a la palabra. Si no, vas a necesitar seguir y vas a estar ahí hasta que Dios te procese, hasta que tú puedas aprender que en el reino de los cielos se maneja con obediencia. Así es que la primera característica que veo ahí es que el orgullo tiende a ser rebelde y desobediente, no se deja guiar. La segunda característica, el orgulloso es autosuficiente. Escucha, confía en sus propios recursos, en lo que ha obtenido. No le gusta depender de Dios, ni mucho menos le gusta depender de nadie. No le gusta, no me gusta. Quiero que sepan que este ha sido uno de mis mayores problemas. A mí me gusta ser autosuficiente. A mí me gusta no depender de nadie. Y una de las cosas que tuve que aprender de Dios es que yo necesito depender de Dios 100% las 24 horas del día. No puedo caminar si Dios no está conmigo. No puedo tomar decisiones si Dios no me dice lo que tengo que hacer. Y también tengo que aprender a depender de otros. He tenido que aprender a depender de mis líderes. En asignar cosas. En decirle, bueno, esto lo tienes que hacer tú, aunque yo lo puedo hacer. Dárselo a otro para que otro lo haga. Hay otras cosas que no las puedo endosar, pero en la mayoría de las veces se las tengo que endosar para tener que tratar conmigo mismo. Porque uno de los problemas que yo tuve fue mi formación. Quiero que sepan, en mi formación ministerial a mí me enseñaron a hacer de todo. De todo. Y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Para las personas autosuficientes como nosotros, dice, tú sabes que si yo tengo que cantar, yo canto. Si yo tengo que predicar, yo predico. Si yo tengo que recoger la ofrenda, yo la recojo. Si yo tengo que dirigir una reunión. Y empezamos a ser autosuficientes y pensamos que nosotros todo lo podemos. Pero en realidad eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere que nosotros aprendamos a ser dependientes de Dios, pero también a ser dependientes de otras personas, para que nosotros podamos aprender y ser humildes. Mira lo que dice ahí el pasaje. Dice, te enseño que no solo de pan vive el hombre. Lo que Dios le estaba tratando de decir a Israel. Señores, una de las cosas que te estoy pasando por el desierto es para que aprendas que no son las ollas de carne. No son, entre comillas, las bendiciones que tú dices que tú recibías allá en Egipto. ¿Sabe qué me habla de eso? De que aunque Israel tenía carencias,
que aunque Israel tenía muchas deficiencias, era gente materialista. Era gente que amaba el materialismo. Porque eso es lo que sucede con la gente que no tiene. La gente que ha sido escasa, que ha tenido pocas cosas, ustedes recuerdan, tenemos la tendencia a apegarnos a lo que no tuvimos. Y cuando lo tienes ahora, no te quieres despegar. Porque sabes que te recuerda cuando no tenías. Y dice, yo no quiero volver a pasar por eso. Y te abrazas al materialismo. Te abrazas a la ropa, te abrazas al carro. Porque es que yo nunca tuve ropa de esa marca cuando yo era un niño. Ahora que la tengo, me las compro todas así. Antes nunca tenía que ir en bus a la escuela. Ahora tengo un 4x4. Ahora todos los carros que quiero tienen que ser 4x4 para arriba. Porque el que no tenía y ahora tiene, no quiere soltarse de eso. Pero en el proceso de Dios no funciona así. Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, tendrás que aprender a depender de mí. Cuando estás en el proceso de Dios, bueno, no te va a alcanzar para el carro para 4x4, pero Dios te dice, bueno, agárrate del Volkswagen. Pero Señor, pero el Volkswagen no, Señor, pero tú sabes que agárrate de esa, porque eso es lo que tú necesitas ahora. Después yo te podré dar. Cuando hayas aprendido, cuando hayas madurado, cuando hayas entendido que no te puedes apegar a esas cosas materiales, entonces yo podré darte cosas mejores. Ahorita mismo, agárrate de tu Volkswagen. Y así puede suceder en muchas áreas de la vida en la que vamos a estar atravesando. Estamos pasando por el desierto porque Dios nos está enseñando humildad para que cuando nosotros hayamos madurado podamos manejar las cosas grandes. Porque si nos volvemos locos con las cosas grandes, sin haber tenido un corazón humilde, entonces vamos a hacer desastre, vamos a hacer cosas locas. Y Dios no puede trabajar con gente loca. Dios necesita trabajar con gente cuerda, gente que entienda que lo que Dios te da no es para que tú te engrandezcas tú, sino para que puedas bendecir a otros y para que puedas bendecir la obra de Dios. Así que Israel era autosuficiente. Israel decía, yo no necesito a Dios. La tercera característica que veo aquí: el orgulloso no acepta corrección. El orgulloso no acepta que Dios lo corrija. No acepta que nadie le corrija, ni que el pastor, ni que el papá, ni que la mamá le corrija. La gente que es corregida y orgullosa son gente que se sienten mal porque alguien los corrige. Se sienten humillados porque alguien le llama la atención o porque alguien le dice, ven acá, tú estás mal, estás equivocado. Se sienten incómodos cuando alguien los confronta o alguien los llama para darle un consejo. El orgulloso tiende a rechazar la corrección, tiende a rechazar el consejo. Y no quiere que nadie le diga nada, no quiere que nadie lo ponga en orden, no quiere que nadie le diga, hey, espérate, discúlpame, te estás yendo por la tangente, no es por ahí, es por acá, corrígete, por favor. No, eso para ellos es una ofensa. Oye, pero si estás haciendo las cosas mal, ¿qué? ¿Qué quieres que te aplaudan? Escucha, mira lo que le pasó a Israel. Lo que dijo Dios de Israel. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Dios es un Dios de disciplina. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que corrige a sus hijos porque los ama. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es parte del carácter de un Dios como nosotros, que busca corregirnos. ¿Para qué? Para hacernos madurar, para hacernos crecer. Pero si tú te vas a comportar, no, Dios, no, tú a mí no me tienes que decir nada. No, ese mensaje no es para mí.
Ese mensaje es para el hermano, para Anabel. Ese mensaje es para Yesuri, porque para mí ese mensaje no, mira, no, ese mensaje no tiene nada que ver conmigo. Esa es una posición de orgullo en la que no admite corrección de parte de Dios. Y el orgullo destruye Dios, el plan de Dios, la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, que nos hace catapultarnos hacia donde Dios nos quiere llevar, porque no hay comunicación entre Dios y nosotros. Dios necesita trabajar con gente sencilla, con gente que admita que sin Dios nada somos y que sin Dios somos nada, que necesitamos de Dios, de todo lo que Él nos diga y de todo lo que Él nos pueda ofrecer, lo necesitamos. Sin darle explicaciones y sin darle a Dios nada, nada de eso. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Ahora, ¿cuál es el problema del orgullo? Y con esto voy a terminar porque prometí a la joven. ¿Y cuántos faltan? No, mi reloj aquí dice, este es el que vale. Los otros relojes son apócrifos. Los otros relojes no son cristianos. Este es el cristiano, este es el que aceptó a Cristo y dice, faltan 5 minutos. Déjeme terminar con esto. El problema del orgullo radica en olvidar de dónde venimos, quiénes somos. Pásame el pasaje otra vez, el primero. Ah, el primer pasaje. Ahí, noten. Durante el otro. Cuando hayas comido, estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos hoy se comprometen con Dios que cuando Dios los bendiga, que cuando Dios los prospere y cuando Dios los lleve a donde Dios los quiere llevar, alaben a Dios? Ahora, escúchenme, por favor, no confundan ese concepto de alabar a Dios. Ay, Señor, me bendijiste, ahora vengo al altar y vengo a alabar. Alabar a Dios significa un cambio de conducta. Porque puede ser que tú te conviertas como el fariseo. Que el fariseo fue y le dijo al publicano, mira, Señor, este va allá, pero yo te diezmo, yo te doy, yo vengo temprano y yo soy judío. No. Dios no quiere ese tipo de alabanza. Dios, la alabanza que quiere es una alabanza genuina. Una alabanza que cuando tú llegues a la presencia de Dios, tu adoración y tu alabanza sean más que palabras, sean un accionar, sea un resultado. Y dice la palabra del Señor, el verso 14, cuando hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y los hábites, cuando hayas multiplicado, no te vuelvas orgulloso ni te olvides al Señor tu Dios. Quiero terminar con esto, porque la pregunta es, Pablo nos hizo esa pregunta y quiero terminar con eso y con el Filipenses capítulo 2, porque 1 Corintios 4:7, Pablo nos hace la pregunta, 4 preguntas que no podemos olvidarnos. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? No tenemos nada que presumir, ni tenemos nada de qué enorgullecernos, porque todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, talentos, dones, ropa, calzado, comida, casa, lo que se te ocurra que te venga a la mente, nada te lo ganaste por tus propios méritos.
Te lo ha dado el Señor porque Él le dio la gana. Y me lo dio Dios a mí porque Él le dio su gana, pues. Porque si yo me empiezo a examinar y ver, si yo me pregunto, Señor, ¿yo me merezco eso? No, me lo merezco, señores. No me lo merezco. ¿Usted tampoco? Entonces no tenemos nada de qué enorgullecernos. Ni nada de qué hinchar nuestro corazón. Ahora, déjeme darles el remedio para sanar el corazón, ¿cómo decimos? El corazón orgulloso por el rechazo. Ustedes recuerdan que Jesús, dice la Biblia en el libro de Isaías, que Jesús fue el rechazado por la nación de Israel. ¿Se acuerdan? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Si hay alguien, como dijimos la semana pasada, creo, que experimentó el rechazo de su pueblo, de su nación, de su casa, de su pueblo, fue Jesús. Fue rechazado. Nadie lo quería. Es impresionante. Vino con milagros, vino con cosas. Si hay alguien que amaba a ese pueblo y lo ama, es Jesús. Sin embargo, fue rechazado. Pero a mí me llama poderosamente la atención de la actitud de Jesús. Si hay alguien que nos puede enseñar sobre humildad, superando el rechazo, es el Señor. Y Él nos da el antídoto, nos da la clave, nos da la fórmula para poder superar el orgullo que nace tras el rechazo, esa carátula que se nos forma, esa costra que se nos forma. El Señor nos enseña cómo destruir eso. Filipenses capítulo 2, ahí está. Este es un hermoso pasaje. Dice Pablo: por tanto, si algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Verso 3, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Rompe con eso. Examina las intenciones de tu corazón. Examínala. Agárrala. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero alimentar? Examínate el corazón. Y Él dice: no lo hagas por esas intenciones. Hazlo por misericordia, hazlo por amor, hazlo porque quieres agradar a Dios, hazlo porque quieres agradar a tu esposa, a tu esposo, quieres agradar a tu iglesia, quieres agradar a la gente, quieres servir. Hazlo por cualquier razón, menos por vanidad y por orgullo. No para que te alaben, no para que te aplaudan, no para que te reconozcan, no. Hazlo por amor. Dice: más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Déjame decirte, ¿qué tan difícil es eso? Sobre todo cuando no hemos sido reconocidos, cuando hemos sido rechazados, cuando hemos sido puestos en segundo lugar y tercer lugar y en quinto lugar. Cuando ahora tengo la oportunidad de surgir y de brillar, ahora el Señor me dice que no me tome en cuenta a mí, sino que tome en cuenta al otro. Ese es el reino. En el reino el único importante va a ser Cristo, quiero que sepan. Por eso que cuando los apóstoles, los discípulos estaban ahí peleándose quién iba a ser el primero y el segundo, y quién es el que se iba a sentar a la izquierda y quién se iba a sentar a la derecha. El que quiere hacerse grande entre vosotros. ¿Tú quieres ser grande? ¿Sí? Sirve. Ese va a ser grande, el que sirve. No el que está sentado a mi derecha. No, el que sirve. Dice: considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar. ¿Usted sabe lo que es eso? Velar, no solo por sus propios intereses. Esa palabra velar significa: debo preocuparme, debo asegurarme por el bienestar del otro. En otras palabras, yo por lo menos tengo que tener la buena intención en mi mente, que si yo estoy comiendo un plato de comida, preguntarme: ¿mi hermano estará comiendo? Si
O voy al almacén, voy a comprarle otras medias a Marcelo, fíjate. Imagínense que nosotros fuéramos así, todos fuéramos así. Me estoy comprando un juego de medias y pensé en Marcelo. Uy, mira que voy a comprarle el otro par de medias, se lo voy a comprar a Marcelo. Y puede ser que Marcelo no lo necesite, pero a mí no me importa. Es que yo necesito velar no solo por mis propios intereses, sino por el de él también. Y necesito velar por el de Yesuri, y necesito velar por el de Fulgencio, y necesito velar por... Si nosotros fuéramos así, díganme, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Atención, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue la actitud de Cristo Jesús? Quien siendo por naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Sabe qué me recuerda esto? Me recuerda lo que leímos en Deuteronomio capítulo 8. Él no consideró el cielo, el reinado a que aferrarse. Israel se estaba aferrando ¿a qué? A las posesiones, al materialismo, a las joyas de carne, a lo que había en Egipto, aunque no era mucho, pero era lo que tenían. A eso se estaba aferrando ellos. Y él dice aquí que Jesús no lo hizo, no se aferró. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Mire, en estos días escuché una expresión que estábamos escuchando en una clase. Que decía, no dejes que el Señor te humille. ¿Se acuerdan? ¿Era así? Mejor humíllate a ti mismo, porque es peor que Él te humille. Por eso que, exacto, no le pidas al Señor humildad porque la vas a pasar mal. Mejor, porque es mejor que la humillación sea voluntaria. Humíllate tú. Ah, no, que no sé qué. No, yo voy de último, también. No, que sírvame a mí primero. No, sírvame a mí después. Al hermano. No, que no sé qué. No. Esa humillación nos enseña principios de Cristo, valores del reino. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando su naturaleza de siervo. Yo pregunto, ¿Cristo necesitaba eso? Díganme, ¿qué necesidad tenía el Señor de eso? Porque esa es su naturaleza. El carácter de Jesús es un carácter de siervo. Por eso que Él no puede, ¿cómo se llama? No puede convivir con gente orgullosa porque es que repelen. ¿Me explico? Eso es como si fueran dos polos opuestos. Alguien, un orgulloso, lo del Señor, algo y ¿qué? Entonces, nuestra naturaleza tiene que ser como la de Él. Siempre humildad, siempre. Esto no es que mis derechos, no hay derechos aquí. No los hay. Tus derechos y los míos están por debajo de los derechos del reino. Y finalmente dice, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Noten el principio del reino, como lo vimos allá en Deuteronomio. Dios te hace pasar por el proceso de aprendizaje, de humillación, para luego exaltarte. Jesucristo lo pasó también. Pasó por el proceso de humillación hasta la muerte de muerte de cruz y después Dios lo exaltó. A ti no te va a pasar diferente. Ni a mí tampoco. Necesitamos el proceso de humillación. Levanta tu mano y ponte de pie y damos gracias al Señor.
Dile al Señor que prepare tu corazón. Señor, prepara nuestro corazón.